Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? No les escuché. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. El Señor es bello. El Señor es especial. Y Él nos concede este hermoso privilegio de estar en este lugar. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos hable. Levante sus manos al cielo. Y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias. Porque tú, Señor, nos das el privilegio de estar reunidos en este lugar. Te damos las gracias por tu amor, por tu fidelidad. Porque eres tú, Señor, el que nos tienes reunidos acá. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y por eso, Señor, es que venimos en esa confianza para adorar tu nombre, para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre. Recibe, Señor, la alabanza de tu pueblo. Y ahora nuestro deseo es que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra. Señor, derrama de tu gloria, de tu poder. Y que así, Señor, tu nombre sea exaltado y sea creído en medio de aquellos que todavía no han nacido de nuevo, aquellos que se han alejado. Señor amado, toca los corazones esta tarde. Es nuestra petición, en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos, Señor, porque tus hijos escuchan. A ti sea toda la gloria y la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Hechos capítulo 9, versículo número 36. Si lo tienen, dicen un fuerte amén, hermanos. Hechos capítulo número 9, versículo 36. La palabra de Dios nos dice: había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Vamos a sentarnos, hermanos, por favor.
Hermanos, este pasaje que acabamos de leer nos muestra un acontecimiento bastante triste y doloroso en un inicio, pero que tiene al final un final feliz, valga la redundancia. Esta es una historia que comienza triste, pero que termina con un final feliz. Y en realidad, hermanos, una de las características que tiene la Escritura es que ella nos muestra sinceramente cuál es el deseo de Dios con los hombres. La realidad y la experiencia humana casi siempre se liga a la tristeza, al dolor, a la enfermedad, a la escasez, a situaciones que no son comunes en la vida. Esta historia nos relata de la muerte de una discípula que, como acá lo dice, se llamaba Tabita. El nombre Tabita, hermanos, puede significar gacela. Y hay algo interesante con el nombre de esta mujer, porque una gacela tiene ciertas características que la hacen especial. Por ejemplo, su porte, su belleza. Y es eso, hermanos, lo que hace atractiva a una gacela: su rapidez, su prontitud, pero sobre todo la elegancia con la cual Dios la diseñó. El que esta mujer se llamara Tabita no era casualidad, porque era una mujer que auténticamente tenía una belleza que no necesariamente es una belleza física. Muchas veces nosotros, al hablar acerca de lo que es agradable o desagradable, bonito o feo, casi siempre solemos pensar en características físicas. Pero como lo hemos mencionado en otras ocasiones, lo que para Dios es importante no son las características externas, sino las internas, las del corazón. La verdadera belleza que Dios admira en una persona es cuando ésta está revestida no de las marcas ostentosas del mundo de la moda. Lo que sorprende al Señor en cuanto a la belleza que caracteriza a un individuo no son las cualidades que el mundo podría describir como llamativas, sino que lo que a Dios le sorprende son aquellas cualidades que no se pueden ver, son las virtudes que se desarrollan en el corazón. Y Dios es capaz de descubrir la belleza y la virtud de una persona cuando esa persona cultiva esas características. Esta muchacha llamada Tabita, vea lo que dice el versículo número 36. Dice que se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Uno, hermanos, puede poner un esmero en aquellas cosas que uno considera importante y que le han de traer algún tipo de beneficio personal. Pero se necesita verdadera virtud para esmerarse en el beneficio de otros. La razón por la cual usted y yo salimos a trabajar todos los días, en la empresa, en el negocio o donde sea, es porque usted se esmera por conseguir un beneficio en favor de su propia familia. Eso es lo natural, eso es lo saludable. Pero lo que llama poderosamente la atención es que esta mujer se esmeraba no para conseguir su propio beneficio, sino para beneficiar a otras personas. Y es que el llamado que Dios nos hace a nosotros como cristianos es que aprendamos a desarrollar un esmero, un esfuerzo, no solamente por alcanzar un beneficio individual, un beneficio personal,
sino que lo que el Señor desea es que también nos esmeremos entregándonos en beneficio de otras personas. Y eso precisamente era lo que hacía esta mujer, que dice que se esmeraba en hacer buenas obras. Y vea lo que dice: en ayudar a quienes, a los pobres. El esmero no solamente iba encaminado a que era hacia otras personas, porque usted se puede esmerar por otras personas porque sabe que esa otra persona le va a devolver a usted el favor. Usted se puede esmerar, por ejemplo, en ser educado con su jefe porque hay un interés de por medio en el que usted pueda decir: bueno, yo voy a hacer bien mi trabajo, voy a hacerle útil a mi jefe, porque yo sé que al final de año él entrega una bonificación. Yo me voy a esmerar por sacar algún beneficio para esta persona, porque yo sé que si yo le ayudo a él o a ella, él después me va a devolver el favor. Entonces, hay dos características que tiene esta mujer. La primera, se está esmerando no por ella misma. Lo segundo, se está esmerando por personas que no le van a devolver el favor, porque dice la Biblia que era gente pobre. Eso es lo que dice el versículo 36. Ella se esmeraba en hacer buenas obras, pero vea esto: en ayudar, en auxiliar a los pobres. Entonces, no era que Tabita se esmerara en otras personas porque sabía: voy a ayudarle a esta persona porque sé que me va a devolver el favor. No, intencionalmente Tabita buscaba una persona que no le devolviera el favor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, también hemos aprendido a desarrollar esa virtud de enfocarnos no en una persona que nos devuelva el favor? Muchas veces nosotros, hermanos, podemos ser interesados porque a veces podemos ayudar a una persona porque creemos que esa persona nos va a devolver el favor. Pero fíjese algo: en nuestra relación con Dios sucede lo mismo. Dios nos buscó a nosotros, se esmeró en nosotros. Por eso es que entregó a su Hijo Jesucristo. Ahora yo le pregunto algo a usted: ¿nosotros le podemos devolver algo a Dios? No, hermanos, si todo le pertenece a Él. El cielo y la tierra son el estrado de su trono. Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué le podemos devolver nosotros al Señor? Hay un hermano que por ahí una vez dijo: no, es que lo que Dios espera es mi alabanza. Y cuando yo le escuché cantar una vez, Pavarotti no era, hermanos y hermanas, todo desafinado, pero él creía que con alabanza le podía gratificar a Dios. No, en realidad, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros lo ha hecho sin ningún interés. El único interés que Dios tenía en nosotros es que Él nos amó con amor eterno, como dice su palabra, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el amor de Dios. Pero en la misma manera en que Dios nos amó a nosotros, también Dios espera que nosotros amemos a las personas. Entonces, por eso es que dice la Biblia que Dorcas se esmeraba. Quiero que por favor se pregunte esta tarde: ¿en quiénes se está esmerando usted? Si usted me dice que se está esmerando en su familia, pues eso es lo lógico, eso es lo normal, eso es lo saludable. Pero el Señor nos está pidiendo la milla extra, y es que Él desea que nos esmeremos en personas que no necesariamente nos van a devolver el favor. Y hay una idea que nosotros tenemos, y es que pensemos: cuando yo llegue a tener, entonces yo voy a ayudar. Error. Nosotros no vamos a ayudar, no vamos a bendecir a otras personas sobre la base de una bendición expectante en el futuro, sino que tenemos que aprender a bendecir ya, hermanos y hermanas, con lo poco. La Biblia dice algo y establece un principio fundamental: en lo poco
me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces no se trata que usted tenga grandes cosas para ayudar a las personas, y no se trata necesariamente que todo tiene que ver con lo material. Si usted puede hacerlo, hágalo. Pero es importante que aprendamos a desarrollar esa actitud de Dorcas. Y por eso es que dice la Biblia. Vea esto, dice la parte final. En el versículo 37 dice: sucedió que en esos días de esmero, cayó enferma y se murió. Una discípula de Jesús. Y eso es importante que usted note esto, que la Biblia está diciendo que Dorcas era una discípula. Pero ¿quién era el maestro de Dorcas? Era el Señor Jesús. Y si algo había aprendido Dorcas del Señor, es que el amor de Jesús hacia nosotros era un amor desinteresado. Y de esa misma manera Dorcas aprendió a desarrollar su fe sobre la base del desinterés. Nosotros, hermanos y hermanas, también necesitamos aprender a desarrollar esa dimensión de fe, esos niveles de fe, en el que hagamos las cosas de manera desinteresada. Y eso es lo que hizo Dorcas. Pero a pesar de que Dorcas era una discípula fiel del Señor, la Biblia nos establece acá en este pasaje que ella se enfermó y murió. Significa entonces que nosotros podemos ser fieles al Señor en aquellas tareas que nos han sido asignadas. Pero la prueba, la enfermedad y la dificultad en algún momento nos puede llegar a sorprender. Hay personas que piensan que porque son fieles al Señor no les va a pasar nada, no van a tener momentos de pobreza, no van a haber situaciones difíciles, siempre van a tener una familia perfecta. Pero no, tener una vida de obediencia al Señor en ocasiones nos va a exponer a situaciones de peligro. Y eso fue lo que le pasó a Dorcas, que un día se enfermó y murió. Pero fíjese algo, hermanos, y eso es lo que yo quiero que usted le preste atención esta tarde. La enfermedad le arrebató la vida a Dorcas. La enfermedad le arrebató la vida a Dorcas. Pero si hay algo que la enfermedad y la muerte no pudieron llevarse de Dorcas, fueron sus buenas obras. Si hubo algo que la enfermedad y la muerte no pudieron quitarle a Dorcas, fue su legado. Fue, hermanos y hermanas, las huellas que dejó en el corazón de aquellas personas a las que fue una bendición. Yo quiero que usted entienda algo esta tarde. Cualquier cosa que usted haga para el Señor, cualquier cosa que usted haga, por muy pequeña que sea, esa tendrá una memoria en el corazón de Dios. Y la muerte ni la enfermedad podrán quitar esas cosas de la mente y el pensamiento de nuestro Dios, incluidas las personas. Y dice la Escritura, siempre en ese versículo 37, pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, vea esa expresión, los discípulos, así como Dorcas. Es decir, que esta gente había aprendido también de Dorcas. Dorcas había sido como una especie de mentora para estos discípulos. La trataron con tanto respeto que dice la Biblia que como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse que Pedro se encontraba en Lida,
enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Quiero preguntarles algo, hermanos y hermanas. ¿Por qué los discípulos mandan a llamar a Pedro para que venga a Jope? ¿Por qué, hermanos y hermanas, lo mandan a llamar? ¿Será que la intención de los discípulos era: hermano Pedro, queremos notificarle que la hermana Dorcas, o la hermana Tabita, como también se llama, se ha muerto? Venga por favor a realizar los servicios funerarios. ¿Será que con esa intención llamaron los discípulos a Pedro? Bueno, quiero mencionarle algo. En esta época no se tenía por costumbre velar a las personas. En realidad, esta práctica de velar a un ser querido es una práctica egipcia. Eran los egipcios los que acostumbraban a hacer velatorios por las personas fallecidas. La costumbre, específicamente en las tierras de Medio Oriente, era que inmediatamente una persona fallecía, inmediatamente esta persona era sepultada. ¿Por qué razón entonces los discípulos están reteniendo el cuerpo de Dorcas para no irlo a sepultar? Es porque ellos, hermanos y hermanas, albergaban una esperanza, y era que esta mujer, seguramente una mujer relativamente joven, recibiera un milagro de parte de Dios, que el Señor considerara todas aquellas obras que esta mujer había hecho en beneficio del Señor y de la iglesia. Y por eso es que dice la Biblia que le rogaban a Pedro: hermano Pedro, por favor, venga usted a Jope enseguida, apresúrese. Esa petición, hermanos y hermanas, de lo que nos habla es de personas que en verdad amaban a Tabita, en verdad amaban a Dorcas, no la querían dejar ir. Todos, hermanos y hermanas, creo que cuando se trata de despedir a un ser querido, pues uno no lo quiere dejar ir, y por eso es que tenemos esos procesos de velación, por eso es que lloramos en los sepelios, porque no nos queremos desprender de las personas. Pero hay ocasiones, hermanos, en donde la gente dice: qué bien que el Señor se lo llevó y ojalá no lo devuelva, dice, porque no hizo nada significativo con su vida ni hacia los demás. Pero esta mujer era una mujer que la iglesia no la quería soltar, y la razón por la cual no la quería soltar es porque para ellos Tabita era un ejemplo de lo que significa ser discípulo de Jesús. ¿Y cuál era el ejemplo de Dorcas? ¿Cuál era el ejemplo de Tabita? Eso ya lo leímos en el versículo 36. Número 1, que se esmeraba en hacer cosas buenas, obras buenas, dice la Biblia. Ponía un esmero. Segundo, que ayudaba a gente que no le iba a devolver el favor. Es decir, Tabita no era una persona interesada en ver que rascaba de otra persona. ¿Sabe cuál es la mayor muestra de nuestro cristianismo? Es cuando nosotros somos de bendición a una persona que no nos va a devolver el favor. Jesús dijo algo importante: que aún un vaso con agua que diéramos a uno de sus pequeñitos tendría su recompensa, dijo el Señor. Aún, hermanos y hermanas, vestir al desnudo, darle pan al hambriento, la Biblia dice que tendría su recompensa en el reino de los cielos. Esto significa algo, hermanos y hermanas, que probablemente nosotros acá en la tierra pasemos inadvertidos de los ojos de los hombres. Probablemente nadie le dé a usted las gracias por lo que hace. Probablemente nadie a usted le reconozca lo que usted hace por los pequeños del Señor. Pero déjeme decirle algo:
podrá pasar inadvertido de los ojos de los hombres, pero de los ojos del Señor, hermanos y hermanas, el Señor toma en alta estima cualquier cosa que nosotros hagamos para honra y gloria de su nombre. Y Él es justo en darnos aquello, hermanos y hermanas, que sembremos para la obra de Dios, que hagamos por la causa del Evangelio. Entonces, si aquí en la tierra no le dan 3 pañuelos para decirle, hermano, muchas gracias por lo que hace, no importa, hermanos, porque lo que nosotros hacemos no lo hacemos para los hombres, sino que lo hacemos para aquel que murió por nosotros en la cruz y ahora está sentado a la diestra de la majestad del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa si lo que usted hace es grande o pequeño, pero si usted lo hace con esmero, sin esperar recibir nada a cambio, es eso lo que impresiona el corazón de Dios. Y por eso es que los discípulos no quieren soltar a Tabita, porque su ejemplo inspira. Yo le pregunto a usted esta tarde, y cuando las personas se acercan a usted, ¿qué inspira, hermanos? Hay hermanos que cuando uno se acerca con ellos, se marchitan las flores, hermano. Hay hermanos que solo con verlo, hermano, ¿y cómo está? Aquí, hermano, pasándola. No me vienen a ver los hermanos. El pastor ni me visita. Es que en la iglesia no hay amor. Y pensamos solo en nosotros. Pero ¿qué pasaría, hermanos y hermanas? Sin importar que nadie nos dé las gracias por lo que hacemos, lo hacemos de manera desinteresada como Tabita, lo hacemos con esmero y dedicación, sabiendo que lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le aseguro que el Señor desataría una enorme bendición en la iglesia. Si hay algo entonces que tenemos que despojarnos de nuestra vida, es de esa actitud de interés. ¿Y qué me van a dar a cambio? El mayor problema con el que luchamos los seres humanos es con nuestro espíritu de egoísmo. Por eso es que dice la Biblia que le rogaban al hermano Pedro: por favor, hermano Pedro, venga, porque ha muerto una persona que ha hecho las cosas de manera desinteresada. Miren, hermanos, vean lo que dice más adelante: sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Y mire lo que dice el versículo 39: todas las viudas se presentaron. Oiga esto, la Biblia no dice que algunas viudas, no, dice todas las viudas. Fíjese que leí por ahí una historia que en una iglesia había fallecido un médico muy reconocido dentro de la iglesia. Era una persona que tenía sus posesiones, era muy reconocido en la localidad y se congregaba en una iglesia relativamente grande. El médico falleció y los familiares se acercaron al pastor y le dijeron: oiga, pastor, usted se habrá dado cuenta que ha fallecido el médico tal. ¿Será que nos puede prestar las instalaciones de la iglesia para que podamos hacer ahí el acto fúnebre? El memorial, le llaman los estadounidenses. Y el pastor dijo: bueno, no creo que sea necesario ocupar todo el local de la iglesia, que era un local más o menos como para unas 2,000 personas. Pero los familiares insistían y le decían: pastor, por favor, nuestro familiar, el médico, era muy conocido de la iglesia y de la localidad, y seguramente muchas personas querrán venir a verlo, muchas personas querrán venir a presentarle sus honores, así que por favor préstenos el local de la iglesia, porque no va a dar abasto. El día del acto fúnebre, el día del funeral,
Apenas si se habían reunido unas 30 personas, eran muchas. En un enorme local para unas 2,000 o 3,000 personas, apenas unas 30 personas estaban alrededor de aquel gran médico, reconocido por sus títulos, por su posición, por su estatus. Con un poco de pena, el pastor realizó los actos los actos fúnebres con 30 personas en un auditorio muy hermoso para unas 2,000 o 3,000 personas. A los 2 meses falleció una anciana de la iglesia que no tenía títulos, que no tenía, hermanos, quizás una posición reconocida en la sociedad. Pero nuevamente algunos hermanos de la iglesia le volvieron a decir al pastor: pastor, es necesario, por favor, que nos permita hacer los actos fúnebres en honor a esta hermana en el local de la iglesia. Y el pastor comenzó a pensar y dijo: bueno, no le puedo decir que no a ellos, porque ya le dije que sí hace más de un mes a la familia del médico. Así que para que todos estemos en la misma condición, está bien que se realice el acto fúnebre en el gran local. Para sorpresa, hermanos y hermanas, cuando despidieron a esta hermana anciana de la iglesia, el local no dio abasto, porque toda la iglesia y la comunidad se hizo presente para despedir a una anciana de la iglesia. ¿Cuál era la diferencia entre el médico y la anciana? Era muy sencilla: que el médico solamente vivió para sí mismo, nunca extendió su mano de manera desinteresada. Pero saben que esta anciana, según cuenta esta historia, la leí hace algunos años en un libro, esta anciana hacía muchos actos de bondad para los miembros de la iglesia. Por ejemplo, si una madre recientemente había dado a luz, ella se disponía para ayudar a esta joven madre, para ayudarla en sus cuidados posparto. Si había un niño que le costaba leer, ella trataba de enseñarle a aprender a leer. Si por ejemplo había una persona pasando una necesidad, ella trataba la manera de proveer alimentos. No se trata de lo que hagamos, sino que se trata de cómo lo hacemos. Hay personas que pueden hacer grandes cosas aparentemente para Dios, pero su motivación es ser reconocidos, es ser engrandecidos. Pero hay otras personas que pasan desapercibidos para Dios, para los hombres, pero no pasan desapercibidos para el Señor. Pueden ser cosas pequeñas que hagamos aparentemente sin ningún sentido, pero todo aquello pequeño que hagamos para el Señor, tarde o temprano tendrá su honra, porque Dios honra a los que le honran. Eso es lo que dice su palabra. Y por eso, hermanos, vea esto: todas las viudas se presentaron llorando. Estaban llorando por aquella mujer que, como una gacela agraciada, embellecida, no por lo que se ponía en su rostro o la joyería que se ponía, porque ni lo hacía, sino que se embellecía de buenas obras, había dejado un legado en el corazón de aquellas viudas. Y dice la Biblia: todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. ¿Qué era lo que hacía Dorcas? Dorcas, hermanos, hacía lo que podía. Si hay algo también que nosotros podemos aprender, es que Dios no nos va a pedir algo que no podamos dar. Dios no nos va a pedir algo que no podamos dar. Si hay algo que el Señor entonces nos va a pedir a nosotros, es algo que podamos dar. Y Dorcas lo que podía hacer era vestidos.
Dorcas lo que podía hacer, hermanos y hermanas, eran túnicas. Ella vio una necesidad, pero también fue parte de la solución. Nosotros, hermanos y hermanas, también en la iglesia necesitamos aprender a desarrollar esa misma actitud de Dorcas. ¿Sabe algo? La iglesia no necesita ideas, porque hay personas que son buenos para dar ideas. Hermano, ¿y por qué en la iglesia no hacemos esto? Hermano, ¿y por qué en la iglesia no se hace lo otro? No se necesitan ideas, hermanos. Ideas abundan, ideas sobran. Lo que se necesitan son manos. Manos que estén dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Manos que estén dispuestas a hacer la obra de Dios aunque no les reconozcan. Manos que estén dispuestos a hacer la voluntad del Señor aunque no tengan un aplauso de los hombres. Pero manos que estén decididas a hacer la voluntad de Dios para honrar y agradar a aquel que nos amó a nosotros primero, no mereciéndolo. Aquel que mostró su amor entregando a su Hijo Jesucristo en la peor de las condiciones, pero lo hizo porque mostró un amor desinteresado por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese amor, hermanos? Ese es el amor de nuestro Dios. Y ese es el amor que Él espera que nosotros aprendamos a desarrollar. Le quiero compartir, por si no lo sabía, el día viernes, este viernes fue, un grupo de hermanos fueron a compartir lo que tenían, un poco de pan con las personas que viven en una situación de calle. Pero yo les dije a los hermanos, y si usted vino a los cultos de la semana pasada, yo les decía, hermanos que sean barberos, hermanas que se dediquen a la cosmetología y que quieran irle a cortar el cabello al Señor, les invitamos para que vayan a evangelizar con este ministerio llamado Huellas de Libertad. No sé si me escuchan, hermanos. ¿Cuántos me escuchan, hermanos? ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén. No se distraiga. No se distraiga. Lo que le quiero decir es que les dijimos a estos hermanos que si querían ser parte de esto. Para mi sorpresa, hermanos, varias hermanas, creo que en su mayoría participaron de esto y ofrecieron sus servicios de manera gratuita y desinteresada. Alrededor de unas 40 personas allá en el Colón, hermanos, en la parte baja, le cortaron el cabello a personas, a niños, personas que viven en una situación de calle. Cualquiera diría, ¿y qué se gana con cortarle el cabello a una persona que vive en una situación de calle? O como popularmente nosotros decimos, ¿y qué se saca de bueno con irle a cortar el cabello a un indigente, por ejemplo? Tal vez tú o yo podamos juzgar eso como algo pequeño, pero ¿saben algo, hermanos y hermanas? Esas cosas pequeñas que las hermanas y los hermanos fueron a hacer el día viernes tiene una gran estima para los ojos del Señor. Cuando ellos se tengan que presentar ante el Señor les dirá: tuve el cabello largo y me lo cortaste. Y tal vez estos hermanos digan: Señor, ¿y cuándo yo te vi con el cabello largo y te lo corté? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. No importa, hermanos y hermanas, lo pequeño que nosotros hagamos para Dios, pero si eso pequeño
nosotros lo hacemos de corazón, tiene una gran estima ante los ojos del Señor. Porque Dios ama lo pequeño, aquello que quizás el hombre quizás no le da importancia, pero para Dios sí tiene importancia. Y vean esto, dice que las viudas le llevaban, hermanos, las túnicas, los vestidos que Dorcas había hecho. Pero dice el versículo 40, Pedro hizo que todos salieran del cuarto y luego se puso de rodillas y oró. Oiga, Pedro pudo haberle dicho: hermanos, ya no lloren, si ya se murió esta mujer, si ya está en la presencia del Señor, ¿por qué están llorando por ella? Pero aún Pedro sabía quién era Dorcas, quién era Tabita. Era una mujer preciosa ante los ojos del Señor por sus buenas obras. Y vea lo que dice la Biblia. Pedro se puso de rodillas, volviéndose a la muerta le dijo: Tabita, levántate. Tabita, levántate. ¿Y qué ocurrió, hermanos y hermanas? El poder de Dios se manifestó, porque dice en la parte final del verso 40, volviéndose, dice, hacia la mujer, le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ella se levantó de entre los muertos. Y eso solamente Dios puede hacerlo, hermanos y hermanas. Dios honra al que le honra. Dios le dijo a Tabita: lo siento, Tabita, sé que has disfrutado algunas pocas horas en mi presencia, pero necesito que vayas a echarte unos añitos más a la tierra para que sirvas a mi causa y a mi nombre. Y mira, hermano, Tabita regresó. A veces, hermanos y hermanas, ante una situación de enfermedad, uno puede angustiarse y decir: bueno, ¿qué hice con mi vida? Pero más que ponerse a pensar en los logros humanos que una persona puede alcanzar, debemos de hacernos la pregunta: ¿por qué Dios tendría que darnos más tiempo de vida? ¿A quiénes hemos marcado positivamente con la vida que Dios nos ha dado? Porque cuando hay una persona, hermanos, que hace las cosas para Dios y para su reino y se va de esta tierra, uno dice: ay, Dios mío, bueno, yo sé que está gozando de la presencia del Señor, pero este hermano sí que era un siervo de Dios. Esta hermana sí que era una sierva de Dios, que el Señor nos lo hubiera prestado unos 10 años más de vida. Qué bendición sería. Pero bueno, hoy goza de la presencia del Señor. Pero hay de otros hermanos que uno dice: Señor, gracias porque escuchaste la oración, te lo llevaste y por favor no lo regreses, ¿verdad? Porque no hicieron nada significativo para otros, siempre vivieron para ellos mismos, siempre vivieron con egoísmo. Y si algo podemos aprender de la vida de Dorcas o de la vida de Tabita, como acá se menciona también en la Biblia, es que fue una mujer que no vivió para sí misma. Nosotros, hermanos, entonces tenemos que entender que nuestro llamado eterno es aprender a vivir no solamente para nosotros, sino para los demás. La palabra dice más adelante que ella se incorporó. Y fíjese que esta expresión en el griego es la misma frase que se utiliza cuando el Señor, por ejemplo, sanó a la suegra de Pedro, que dice la Biblia que inmediatamente cuando el Señor la sanó, dice que se puso a servir al Señor y a los discípulos. Dice que se levantó de la cama y le servía. A ver, yo le pregunto algo, hermano. Yo no sé cuántos años usted quiere vivir acá en esta tierra, pero supongamos, ¿cuántos queremos llegar a tener una buena vejez, hermanos? O sea que ustedes ya quieren morir porque no dicen amén, hermano. No, de verdad, ¿cuántos queremos tener una buena vejez? Pero ¿para qué Dios nos tiene que dar más vida? ¿Qué estamos haciendo con la vida que tenemos ahora? Yo quisiera vivir, hermanos, más tiempo antes de pasar a la presencia del Señor. Pero tengo que hacerme la pregunta: ¿y para qué? ¿Para qué?
Póngale que a usted le queden unos 20 años de vida. No lo sé, ojalá que sean más. Pero ¿para qué, hermano? ¿Para vivir solo para usted? ¿Para vivir acostado frente a su pantalla de televisión, viendo Netflix horas y horas y horas? ¿Para eso quiere la vida? ¿O para qué quiere la vida, hermanos y hermanas? ¿Para andar vagando? ¿O quiere la vida para servir al Señor? Nuestro mayor deseo debe de ser este: Señor, hasta el último día de mi vida yo quiero servirte. Hasta el último día de mi vida quiero gastar toda mi energía por ti, porque tú me amaste a mí primero, y como respuesta de ese amor quiero tener una vida de servicio para ti. Cuando hay esas resoluciones en el corazón, es cuando Dios, hermanos y hermanas, nos embellece con su presencia y dice: me vale más este muchacho, esta muchacha de 50 años, darle más salud, darle más vida, porque yo sé que es útil no solamente para ella misma y su familia, sino que es útil para los demás. Y Dios, hermanos y hermanas, le prolonga la vida a una persona. Yo recuerdo a una hermana que en una ocasión le llamé por teléfono y le dije: hermana, ¿dónde está? No la hemos visto en varios días. Aquí estoy en el hotel, me dijo. Y yo un poco asustado, ¿verdad? ¿Cuál hotel? Le dijo. No, aquí estoy en el hospital, me dijo, del seguro. Hotel le llamaba al seguro ella. Aquí estoy, hermano, me dijo. Pero ella era una hermana de mucha edad y era servidora de la iglesia. Es servidora de la iglesia. Pero me dijo algo la hermana que me llamó la atención. Me dijo: yo sé que no me voy a morir todavía, hermano, porque a mis 73 años de quinceañera, me dijo, todavía recuerdo la expresión, yo sé que le tengo que servir más al Señor y sé que tengo muchas cosas que hacer, así que todavía no me toca irme, me dijo. Qué bien, hermana, vamos a estar orando por usted. Dicho y hecho, hermano. Todavía ahí anda la hermana, como dicen, vivita y coleando, sirviéndole al Señor en su vejez. Y ella me dice: hermano, yo no me puedo ir todavía, yo ya quiero estar con el Señor, pero quiero servirle más. Hermano, ese deseo, ese anhelo de servir al Señor, eso fue lo que hizo esta mujer. Dice que se levantó y se incorporó. Pero esa frase, incorporarse, ¿incorporarse a qué? A servir al Señor. Entonces, hermano, como lo acabamos de cantar, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Toda nuestra vida debe de ser así. Y dice el verso 41, con lo que vamos terminando: él tomándolo de la mano, la levantó y luego llamó a los creyentes y a las viudas. Hermano, y se imagina cuando Pedro levanta a esta mujer y abre la puerta, y resulta ser que Dorcas le dice: hermana, Dios les bendiga. Y quizás, hermano, seguramente le dijeron: hermana, pensábamos que te habías ido para siempre con el Señor. Ay, hermano, si les contara las bellezas que pude ver allá, la gloria del Señor, pero todavía tengo tareas pendientes con ustedes, así que vamos a servir al Señor. Ese deseo es lo que hace, hermanos y hermanas, que nuestra vida verdaderamente tenga significado. Yo quiero preguntarle algo: ¿y usted cómo quiere ser recordado? Porque yo le dije algo a usted hace algunos momentos hablando acerca de Dorcas. ¿Saben lo que la enfermedad y la muerte no se pudieron llevar de Dorcas? Sus buenas obras para el Señor. La muerte y la enfermedad no se pudieron llevar las buenas obras de Dorcas. Y también, hermanos y hermanas, si nosotros amamos al Señor y amamos a las personas que nos rodean, ni la enfermedad ni la muerte podrán arrebatar el buen recuerdo que dejemos en la vida de las personas. Probablemente nosotros ya no estemos en esta tierra, pero alguien nos va a recordar y nos va a decir, o van a decir de nosotros: el hermano ya no está entre nosotros, pero cómo ese siervo servía al Señor.
con qué dedicación lo hacía. No importaba si estaba lloviendo, no importaba si había sol, no importaba si lo criticaban. Él seguía adelante, adelante y adelante. Y usted, hermano, quizás ya va a estar 3 metros viendo cómo se cultivan las papas, ¿verdad? Pero estando ahí, todavía su testimonio le seguirá hablando a las personas. Porque como dice el libro de Apocalipsis, que todos aquellos que mueren en el Señor, sus obras con ellos siguen. Así que, hermanos, lo que hagamos para el Señor, hagámoslo de corazón, porque lo hacemos para Él y no para los hombres. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta tarde. Dicen amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. No importa, mis amados hermanos, lo que hagamos, siempre y cuando lo hagamos como lo hacía Dorcas, desinteresadamente y poniendo el mayor empeño. Esta tarde yo quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiese alguna persona que desea tener esta actitud que tuvo Dorcas, si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, que siente que su vida la ha estado desperdiciando, viviendo para sí mismo, viviendo para sus propios intereses, pero usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor, ¿cuál es el legado que tú le estás dejando a las personas que te rodean? ¿Cuál es el legado que tú le estás dejando a las personas con las que convives? ¿Vives solo para ti, sin pena ni gloria? Pero este es el tiempo para que redediques tu vida al Señor. Así que si esta tarde hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estés acá? Porque todos en esta vida vamos de paso y la oportunidad para hacer algo significativo para el Señor es hoy. No importa si sea grande o pequeño, pero lo que hacemos debemos de hacerlo para el Señor y no para los hombres. Así que si esta tarde hubiese alguien que desee entregarle su vida a Cristo, le invito para que se ponga en pie. Vamos a orar. Si hay alguien que desea reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. Para eso hemos venido esta tarde, para ponernos a cuenta con el Señor. No importa si lo que tú haces es grande o pequeño, si lo haces para el Señor, eso tiene memoria, eso tiene recuerdo en la eternidad. Todo lo que hagamos, sea mucho o poco, lo hacemos para el Señor. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿Habrá alguien? Vamos a orar entonces, hermanos. Y que Dios nos ayude a dedicar nuestra vida siempre a Él. Tal vez no sean grandes cosas las que hagamos humanamente hablando, pero si las hacemos de corazón como Dorcas, con esmero y desinterés, vamos a hacer cosas significativas. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Sabemos que tenemos una sola vida para hacer algo significativo por otros. Así como tú te entregaste, Señor, sin interés, así también nosotros queremos hacerlo contigo.
Bendice, Señor, a tu pueblo para que, inspirados en tu ejemplo, podamos dedicar nuestra vida completamente a ti. Es nuestra petición. Oramos sabiendo que de ti hemos de recibir la recompensa de nuestro esfuerzo. Pero al final, Señor, no lo hacemos por interés, sino que lo hacemos para alabanza y gloria de tu nombre. Ayúdanos a tener esa actitud en nuestra petición. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios?